Supongo que tiene el mismo placer que tengo yo de estar acá en una mesa que no necesita coordinador ni moderador por el peso específico de estos profesionales. Pero bueno, acá estamos. Así que Lalo, Juan, bienvenidos. Decíamos, 40 años de medios y radio en democracia. Por una cuestión cronológica, quería empezar con Lalo, que en el 83 ya estaba trabajando, como para que nos digas, nos cuentes tu parecer en cuanto a los cambios que hubieron en los medios en estos 40 años. Cuando yo empecé a trabajar en radio en Buenos Aires, hablo más de radio que de medios, después podemos ampliar, era todo tan chiquito, tan precario. No sé si había 9 o 10 radios en Buenos Aires, 2 de ellas tenían FM. La FM pasaba la misma programación de la AM, de la amplitud modulada. Llegar a trabajar en una radio era, imagínate, 9, 10 radios en una ciudad de millones de habitantes, con una cultura centralista. Era algo como que uno no pensaba que podía llegar. Bueno, a mí me tocó que llegué como locutor, entré a una radio, a 2, a Del Plata, a Rivadavia, hice mi carrera en la radio. Y hoy, yo no imaginé nunca que esto podía suceder. Cualquier persona que está aquí puede tener una radio si tiene una computadora de internet, y puede opinar, y puede decir lo que se le canta. Entonces, el cambio fue monstruoso. El cambio inmediato cuando llegó la democracia no pasó mucho. El cambio fue muy paulatino, ¿no? Durante años hablamos de autocensura, por ejemplo. Aquellas cosas que nos habían quedado grabadas o marcadas de la dictadura, y aún en democracia, era muy difícil de sentir la libertad de expresarlo, ¿no? Como un miedo, como un resabio de aquello. Y si no eran las radios, eran los 4 canales, tan difíciles de acceder como las radios, y si no, eran 2 o 3 diarios. Estaba La Nación, Clarín, Crónica y La Razón. Hablar, opinar, ser periodista era como un privilegio en aquella época. Tal vez hoy también lo sea, pero siento que hoy miles de personas tienen el acceso que antes nosotros no teníamos. Ahora, ese cambio no fue de golpe, fue algo muy gradual, y todavía estamos en un cambio profundo porque están cambiando las comunicaciones en el mundo. Entonces, nada, todos los días hay cosas nuevas. Un poco ese avance tecnológico permitió esa apertura a que más gente se metiera a ese mundo. Sin dudas, Internet y esta horizontalidad del dominio de la información, con algunas comillas, ¿no? Porque no somos tan libres tampoco. El algoritmo, el señor Facebook o el señor Instagram o el señor YouTube decide si tu contenido va o no va. En definitiva es lo mismo que antes. Pero bueno, tenemos, ¿no?, ese placer de sentir que podemos opinar y que muchos más tenemos esa posibilidad. Bien, Juan, vos ingresás un poquito después. Sí. En los 80, en el momento el regreso de la democracia a nuestro país y esos primeros años, la llamada primavera democrática, yo estaba en la escuela secundaria. Como espectador, como audiencia de los medios, lo que recuerdo desde hoy, se empieza a notar como una diferencia, ¿no? Pienso en programas de la época que hoy parecen una antigüedad, pero como esa secuencia de Semanario Insólito, La Noticia Rebelde, ¿no? Que hoy tal vez lo pones en YouTube y parece que va extremadamente lento, ¿no? Pero en ese momento, para los que veíamos tele, yo era niño, adolescente, era revolucionario, o ese otro sesgo muy de los medios de la primera democracia, que era como esta idea de lo participativo, ¿no? Y de que se escuchara una diversidad de voces. Esos programas, 20 hombres, 20 mujeres, tal vez los recuerdan los más grandes de los que están aquí, donde tenías, una suerte de
un conductor o conductora, una pareja, creo, de conductores y un panel de 20 personas, pero no de lo que hoy llamamos panelistas, sino, bueno, lo que sería ciudadanos de a pie, ¿no? Digamos, opinando allí. En un caso 20 hombres, en otro 20 mujeres. Seguro te acordás, Lalo, de ese programa. Sí. Y después, digo, después terminé trabajando con monstruos como Lalo, pero yo fui audiencia adolescente de esa primera Rock and Pop que nace en el año 85 y ahí yo empiezo a notar una diferencia, digo, con respecto a lo que cómo eran las voces que se escuchaban en los medios. Digo, en esa primera Rock and Pop y en esas primeras FMs que empiezan a cortarse solas, aparecen las voces de la calle, las voces de la noche, las voces del rock, de distintas, si querés, como marginalidades, ¿no? También todo eso, digo, empieza a sonar en esas radios nuevas, ¿no? Y bueno, Lalo, de eso podés dar fe, porque efectivamente sí, fue así. No, quiero continuar una parte. La Noticia Rebelde, Semanario Insólito, no me acuerdo, algún otro programa, eran de la tele en ese momento. Eso era tele, por supuesto. Era tele. Un poquito por las noches de Dolina, incipientemente antes de que todo esto suceda. Era también la cultura que le dio, que salían a la calle y le hacían preguntas a la gente común, cosa que siempre solo habían hecho los noticieros para hacer encuestas sobre cuestiones de actualidad, de sociedad y de política, pero era la primera vez en que se animaban a romper. Es decir, si veíamos en el noticiero de tal canal, de Canal 7, que era oficial, la opinión de la gente iba a ser toda gente que era opinión a favor de lo que estaba en ese momento. Si veíamos lo mismo en el otro canal o lo leíamos en un diario, era como de otro. La Noticia Rebelde, Semanario Insólito, esos programas empezaron a mezclar al que estaba de acuerdo, al que estaba en contra, el que puteaba, el que se salía de la línea, el que no era políticamente correcto. Fue la primera vez, yo creo que fue sorprendente. Y a jugar con los géneros del periodismo, sí, y a burlarlos, a pervertirlos, ¿no? Hacer como eso que el periodismo hacía de verdad, hacerlo de mentira también, ¿no? Sí. O hacerlo como una parodia. O hacerlo como una parodia y diciendo también, ok, esto es lo que transmitimos, pues tampoco hay que creer todo. Acá hay una subjetividad enorme. 2 revistas son fundacionales en el cambio, que son la revista Humor y la revista Satiricón. Después salió Eroticón y después salió Sex Humor, que eran por un tema de marketing más orientado a lo sexual. Las del destape, digamos. El destape que, emulando aquel destape español que había sido unos años antes, tuvimos nuestro destape argentino. Pero la revista Libre, ¿te acordás? En Humor, no me acuerdo si en Humor o en Satiricón, las crónicas, los escritos de Enrique Vázquez, me acuerdo, que eran políticos, eran los más pesados del momento. Y estaban en una revista que hipotéticamente era de chistes. Esa también, ese meterse por todos los recovecos, ahí todavía eran los últimos años de la dictadura. Y bueno, esas revistas también sufrieron censura, fueron cerradas, fueron decomisados los números. Todo eso cesa de alguna manera con la llegada de la democracia, pero no es de golpe, fue muy paulatino. Seguían teniendo los militares mucho poder en 1983, 84, 85, las revueltas, las carapintadas, hasta el fin del alfonsinismo. Yo diría, e incluso penetrado el menemismo, los militares tenían mucho poder. De hecho, también tiene que ver con un grupo de gente que tenía en claro una nueva manera de comunicar, porque en Humor, por ejemplo, escribían Ginsburg, Abrevaya, que después hicieron La Noticia Rebelde, había, ¿no?, como otra mirada, ¿no?, otra manera de hacer las cosas. Yo pensaba, sin entrar en sus actuaciones particulares, pero hay algo que cruza la actividad de ustedes y que a mí me parece que fue fundacional en esto de mirar la realidad. Cruzar la lectura de la realidad con el humor y el rock and roll. Ambos en sus carreras lo fueron haciendo y parecía una cuestión filosófica. El rock and roll no solamente como pasar música, sino una actitud, ¿no?, para buscar, vos decías, Juan, esa marginalidad, esa gente que no estaba, y el humor como una manera de salirse de un único sentido de la realidad. Y en eso ustedes
fueron fundacionales con la manera de cambiar la manera de ver las cosas. Sí, el rock, más que el rock and roll, el rock es una cultura, ¿no? Y creo que de alguna forma ahí es a donde nos movimos y tal vez un poquito nos seguimos moviendo. Y esa mirada, si querés, como un poco distanciada bueno, sarcástica, irónica, digo, sobre la realidad, me parece que viene de ahí, ¿no? Sí, es eso. No sé si fue... No, en un momento pareció como que había sido una generación como que había tomado esta determinación, como que había sido algo... No fue un proyecto, claro. No fue un proyecto ni estaba programado, no. Creo que es lo que dice Juan, es decir, si estás más cerca de la cultura del rock, sos un poco más escéptico, sos un poco más nihilista. Es decir, hay cosas que, ¿no? Y si estás más del mundo del pop, sos un poco más trivial, sos un poco más liviano. Entre comillas también, porque somos todos diferentes. Pero creo que tenía que ver con eso. Era lo que habíamos leído, los autores tal vez, también no solamente las revistas, la literatura y el rock, que fue formador, que dentro de sus variables tenía desde metal, ¿no? Y la cosa más maléfica de no adorar al diablo para mí, sino más que nada cuestionar cuestiones de la religión que funcionan como mitos de control de la gente, o lo más nihilista como el punk a fines de los años 70, que era, esto se va a la mierda, acelerémoslo y vayámonos antes y disfrutémoslo. Entonces, toda esa cultura obviamente tenía otra manera de mirar las cosas, pero era medio que lo adquirió culturalmente. Yo creo en una especie de resistencia. El rock es como de resistir al poder. Yo pensaba el rock como resistencia y también el humor, porque creo que fue en el 99 que CQC gana al Martín Fierro como mejor programa periodístico y en la terna estaba Mariano Grondona, como era clave. Fue un quilombo. Fue un debate, yo me acuerdo, pero... Mariano se puso como loco. Claro. ¿Cómo este programa de estos tres energúmenos? ¿Esto es periodismo? Digamos que periodismo, decir. Mariano. Los Martín Fierro nunca fueron muy precisos en cuanto al establecimiento de las ternas, digamos, ¿no? Como que... Pero voy a esto. Decían que no era periodismo. Sin embargo, si una de las funciones del periodismo es incomodar un poco a veces al poder establecido, y uno veía que los funcionarios preferían ir a lo de Grondona y no cruzarse con un notero de... Te voy a contradecir. La función del periodismo no es incomodar a nadie. Si el tipo se siente incómodo, es otro problema. Claro, la función es informar. Lo más objetivamente posible, que es imposible, pero bueno, dentro de lo que es posible, es decir, por lo menos así lo veo yo y ser ecuánime, no poner tu banderita. Ahora, si se sienten incómodos, sí, el periodismo yo creo debe ser crítico del poder. Nada, es lo que yo creo. No, sí que y siempre crítico, ¿no? Entonces hoy tenemos un periodismo, ya estamos en otro siglo todo, que ha cambiado notablemente las reglas del juego. Lo cambió el periodismo, lo cambió la política, lo cambió el poder, lo cambió el millonario, lo cambió la sociedad. ¿Quién lo cambió? No sé. Yo creo que con el paso de los años de ejercicio democrático, una de las cosas que sucedió con la relación entre las audiencias y los medios es que las audiencias se volvieron menos inocentes. Tiene que ver con lo que estaba diciendo Lalo. En algún momento, yo no sé cuándo fue eso, yo lo ubico en algún momento entre, no sé, primeros años del siglo XXI, siento que se democratizaron las herramientas del análisis del discurso. Como que un poquito, no te digo todos, pero un poquito, casi todos fuimos aprendiendo a entender desde dónde nos habla el que nos está hablando, a qué intereses responde, que no es lo mismo leer un diario que leer otro, que no es lo mismo escuchar una radio que escuchar otra, ver un canal que ver otro, que para construir como nuestras posiciones personales
tenemos que recurrir a más de una fuente y saber, digamos, que cada posición es relativa, que esa objetividad de la que hablabas, Lalo, la verdad es que, bueno, es una construcción y que realmente no existe. Todos hablamos desde algún lugar, todos estamos determinados por un montón de cuestiones, y eso creo que lo fuimos aprendiendo. Por un lado, digo, se fue haciendo cada vez más notable del lado de las empresas que son dueñas de los medios y que, por supuesto, tienen intereses particulares. Eso se fue haciendo cada vez más notable, y del otro lado, las audiencias, fuimos aprendiendo cada vez más a leer eso. Es la sensación que tengo. Voy a dar un ejemplo burdo, pero creo que muy gráfico de esto. Antes uno escuchaba la frase, ¿de dónde lo sacaste? ¿O qué pasó tal cosa? No, lo escuché en la radio, ¿sí? Lo leí en el diario, listo. Ya está. Listo, ya está. Hoy me dice algo Laura, mi mujer, y yo le digo, ¿en qué radio? ¿En qué diario? Porque es terriblemente distinto el significado. Si lo dijo un diario o el otro, un noticiero o el otro. Y eso antes no existía. Eso es nuevo. Y eso es producto, no de la democracia, obviamente. Eso es producto de la sociedad, de la tecnología, del avance, de esta locura del mundo que vamos aceleradamente todo el tiempo cambiando cosas. Y ahora es así. Claro, pero sin democracia probablemente eso no lo tendríamos. No, tendríamos una sola campana. Una versión única. Y la resistencia, que sería subversiva. Claro. Yo me quedé con lo que decía Lalo de, bueno, la función del periodismo es informar. Y acá uno de los cambios, con lo que decían ustedes recién, antes se informaba a gente que dependía de la información del medio tradicional. Hoy por ahí empezás a hacer un programa y le estás informando a gente que está tan informada como vos, justamente por todo esto. Por ahí la diferencia está en el modo que lo contás, como para decir, bueno, ¿conseguís tu audiencia para que te siga? Esta idea de que en realidad vamos a consumir ese medio que nos va a contar lo que nosotros en realidad queremos escuchar y lo que queremos confirmar, ¿no? En realidad, sobre nuestra idea de cómo son las cosas. Obviamente, sí, las audiencias están más informadas, entonces hay que tener un esfuerzo mayor, digo, y está, bueno, el otro problema, que es el de la construcción de la mentira, ¿no? De la fake news. Todos acá seguramente sabemos lo que es una fake news. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una en cualquier momento. Digo, todos nos la comemos. Digo, yo me como una por semana. Digo, y trabajo en un medio, ¿no? Entonces, alguien que no trabaja en un medio está, en ese sentido, mucho más vulnerable, ¿no? Bueno, si hay alumnos de comunicación, saben, qué sé yo, en el manual clásico del periodista es cuando yo tengo una información, la tengo que confirmar. Y la manera de confirmarla es tener no una, dos y ojalá tres fuentes de distintos lugares, de distintos riñones, que digan lo mismo 90%. Ahí uno se animaría a publicar una noticia. Hoy alguien le dice algo por teléfono a otro y salió en la primera plana y después ven. Claro, o sea, eso también cambió. Cambiaron los valores éticos, pongámosle, si hay una moral del periodismo y de la comunicación, porque el periodismo y la comunicación siempre fueron sesgados, siempre, de una manera o de otra. Moreno, cuando escribía en la Gaceta, no era Moreno, lo que escribía Moreno él era hoy subversivo, hoy. Cuando escribía en la Gaceta, escribía para la Junta. O sea, lo que la Junta le decía que tenía que escribir. Estamos hablando de la fundación del periodismo en Argentina. El sesgo existió siempre. Los diarios respondieron, o los dueños eran ganaderos, o entonces tiraban para este lado, para el otro. Lo que no era tan notorio, que es lo que dijo Juan, y desde hace unos 20 años aproximadamente tenemos conciencia pública de que la noticia es un bien político que responde a intereses políticos. Entonces, saber leer, saber escuchar, es un poco escuchar las dos campanas, ver a quién le crees más, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si te quedás con el que vos querés en tu espejo, bueno, entonces matemos al resto de la sociedad. Y no sería la idea, es como que tenemos que vivir todos juntos. De todos modos, creo que se ha crecido de la prensa, de los medios, de 1983 o de antes, con la dictadura militar y lo que es hoy,
Son dos mundos absolutamente distintos. Obviamente no soy un gran calificador, me parece superior, no diría mejor, o más avanzado, más horizontal, más democrático que el sistema que operaba durante la dictadura o antes de la llegada de la democracia. Con respecto a esto también pensaba en la función de los medios tradicionales. Hace algún tiempo la radio se buscaba por la inmediatez, teniendo mobileros, no podía tener la noticia del momento, cosa que en la televisión, por ahí un diario hay que esperar, ¿no?, que publicara. Hoy como que los móviles son las redes, entonces el diario en su plataforma, esa inmediatez que era propia de la radio ya desapareció, ahora está en cualquier lado, y también ahí el peligro de la fake news, de dónde viene la noticia si uno no la confirma. Yo creo que no desapareció, simplemente hay competidores. Claro, o sea, si la radio está en ese momento, en ese lugar, y lo va a hacer muy profesionalmente, pero es más probable que haya una persona con un celular que un periodista de la radio en esa esquina. Eso es estadístico. Y sí, es así, es así. Yo trabajo en una radio de actualidad y trabajo en una FM musical en este momento. Obviamente el mundo de las radios musicales ya se convirtió en otra cosa desde que todos tenemos a disposición y al instante toda la música que queramos en cualquier momento. Entonces, digamos, la radio musical adquiere otro sentido y es el de, no sé, como un perfil o una curaduría o algo que vos vas a buscar ahí que no encontrás en otro lado y te gusta. La radio de actualidad sigue peleando con la inmediatez, obviamente, obviamente pesa tal vez hoy más la opinión que la información obtenida al instante, la primicia. Ha perdido valor la primicia, yo creo, con respecto a lo que decís, ¿no? La radio, pelea por la inmediatez, pero ya hoy sabés que la diferencia entre el momento en el que vos estés contando algo y lo estés contando el otro es de segundos, digamos, no hay como... Además no importa, claro, porque cada uno está viendo o escuchando lo que está viendo o escuchando. Entonces, si yo estoy viendo Crónica, por decir, hasta que no me lo pasa Crónica, no va a venir un pajarito de Radio Mitra y me va a decir, mirá, pasó esto, Crónica no te lo dijo, no. Cada uno mira lo que mira y se entera, pero todos insisten en, te enteraste por nosotros. Sí, claro, todos se enteraron por la radio que estaban escuchando o por el canal que estaban viendo. Es re loco, pero ahora sí, cualquiera mete cualquier cosa y la gente entra y cada tanto nos comemos. Nosotros no, un Clarín, una Nación, se comen unos garrones. O fingen demencia, también, o fingen demencia. Sí, ni siquiera fingen, niegan. Sí, porque es tan tentador una primicia. A mí no me provoca mucho. Pero para los medios sigue siendo, incluso para el que informa en Twitter. Si clava una primicia, después todos los amigos le dicen, yo fui primero. Es como una cucarda, es como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Como que llegar primero, pero bueno, eso se usa en casco y listo. Bueno, esta semana tuvimos un ejemplo bastante patético de varias de estas cosas que estamos hablando con un periodista en una radio, confirmando una información después de haber hecho, porque lo dice además en el momento en el que lo hace, después de haber hecho el triple chequeo, confirma el diagnóstico de salud de una persona que no había querido hacerlo público hasta el momento, ¿no? Entonces ahí tenés como una combinación de un ejercicio, digamos, profesional del periodismo, chequeo la información 3 veces, pero sin ningún tipo de límite ético, ¿no? Es como, bueno, esto está chequeado, entonces lo digo al aire, pero estoy contando... Estoy quebrando la intimidad, claro, o la de otras de seres humanos, y no hay derecho, qué sé yo, es muy complicado. Me quiero dedicar a otra cosa. ¿Puedo venir? No estaríamos acá, Lalo, ¿Puedo venirme y hacerme petrolero? Me regalan un pozo. Hace frío igual, Un pozo de petróleo, no importa el frío, le pongo una estufa. Aparte no lo vas a trabajar vos, Lalo, si sos el dueño. Si soy el dueño voy a estar al pie del pozo. Que con la utilización
de las palabras, de la música, de la forma de decir, vos estás más cerca del artista que del periodista. Sí, en mi caso en particular, Claro, sí. eso tiene que ver con el modo que vos elegís en contar. Digamos, sí, el lenguaje que utilizo es más de ficción, es más de humor, es más irónico, es más satírico y tiene que ver más todo eso con el arte que con la información. La información no es ni satírica, ni irónica. Información es información. Yo tomo todos esos datos de la realidad y hago una especie no sé, de rompecabezas, de collage, ¿no? Que tiene un punto de vista en el fondo, que despierta otro tipo de entendimiento y de emoción, que no es lineal, que está roto por una decisión artística. Yo no chequeo nada. Entonces, cuando entiendo que quienes me escuchan saben que ejercito la argentinidad al palo y me convierto en eso, como en un interpretador de la realidad a través del humor, a través de la sátira, como para aflojar un poco, para sacarle el drama, porque somos dramáticos. Todo es una ópera y no pasa nada, ¿no? El mundo está en llamas, no es la Argentina. ¿Vos ves esa beta artística por ahí en los podcasts o en los nuevos soportes donde aparecen distintas producciones? Sí, en algunos sí. Qué sé yo, más cerca de lo que yo he hecho toda la vida está por ahí Miguel Granados, que es un tipo que maneja mucho la cuerda del humor. Pero hay unos podcasts que no son periodismo clásico, que son más cosas antropológicas, si querés. Se me ocurre Las Raras, un podcast chileno que cuenta historias con sonido de verdad y son como películas, pero vos te cuentan una historia y entendés todo un suceso a través de una narración que no es una noticia, ¿no? Sí, hoy con esta diversidad de contenidos que genera la sociedad, porque hay millones de pibes generando contenidos, tenemos un panorama mucho más amplio que antes, donde era o chiste, o noticia, o editorial, o no sé qué, o se murió, ¿no? No había mucho lugar para cruzar las fronteras de los formatos. Y ahora es muy libre, creo. Juan, vos escribiste, estuviste en televisión, en un momento es una frase como la radio es mi oficina. ¿Es un poco tu lugar dentro de los medios? Y es el lugar como... Es la oficina. Es la oficina, claro. Seguramente cuando dije la oficina pensé en este lugar al que vas todos los días, ¿no? Y que es como tu oficio cotidiano. En ese sentido es la radio. La verdad es que es el medio en el cual trabajé con más continuidad durante más de 3 décadas. Así que sí, es mi oficina y es mi casa también. Y es literalmente nuestra oficina, porque cuando parece que estamos trabajando muy seriamente, escuchando lo que está sucediendo a través del parlante, estamos pagando cuentas. Claro. Cuentas. O estamos boludeando como hace la gente en la oficina. Claro. O estamos haciendo un sudoku. O sea, la oficina. ¿Es así? ¿Y cómo fue el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías? Yo digo, bueno, Lalo, usaste, no sé, cintas abiertas, cassette. Grabador de alambre casi. La artística se hacía en cinta abierta, Lalo, yo eso lo vi. Sí. La cinta abierta y era realmente una maravilla ver en cinta abierta, yo lo he hecho. los operadores trabajando con la cinta abierta y tratando cómo movían un poquitito apenas la cinta para doblar, por ejemplo, las voces. Lalo. Los que pinchaban, que era el arte de clavar 2 dedos en 2 botones mientras se venía escuchando algo y empalmar con otra cosa. Los que cortaban la cinta y pegaban, que eran editores de corte, había muchos trucos. Sí, yo viví todos esos cambios. La tanda en cassette, Lalo. Yo la tanda en vivo con acetatos de 78. Ahora, yo le preguntaría a una persona que hoy tiene 70, 80 años, yo tengo 71, alguien tiene 80, 85 y que maneja, y le pueden preguntar a ustedes, abuelo, que sé yo cuánto, y que siempre tuvo posibilidad de manejar,
Los autos evolucionaron tremendo, pero el que maneja no se da cuenta porque va cambiando de modelo. A nosotros nos pasó lo mismo. Trabajábamos en el cassette, un día dijeron hay una cosa que se llama el DAC. Ah, bueno, probemos, pero no sirve para esto, pero sirve para esto. Entonces, como lo vas transitando, lo que decía Juan, vos te estás moviendo con ese aparato que se está transformando y no te das cuenta después, con el tiempo. ¿Te acuerdas que usábamos cinta y que había que buscar en la caja, el ponerla, buscar en qué lugar de la cinta esa estaba esa grabación? Y hoy, ¿no? Con un mouse. Sí, pero no nos dimos cuenta. Yo creo que nos llevó por delante. Fue demasiado vertiginoso todo. Y la única que te quedaba era adaptarte o sea, seguir, pasarse un pueblo o dos, siempre te dicen, te pasaste 2 pueblos. Y quedarse también, entonces hay como una obligación, sin querer, queriendo, de ir arriba del tren. Yo creo que al final te terminás dando cuenta de que después de todos estos cambios tecnológicos, la radio, bueno, no es una u otra tecnología. La radio es una experiencia compartida en la que hay una voz, puede haber música, hay un micrófono y hay alguien escuchando. Y eso, hecho de una forma o de otra, termina siendo radio. Y la experiencia, creo que sobre todo es la experiencia de la escucha lo que la construye, ¿no? Si no hay nadie escuchando, ¿para qué? Y el que escucha se abstrae, aunque hoy tenga el teléfono. Yo tuve la experiencia haciendo radio por Instagram. Y es radio, ¿ves? El que está con el teléfono y empiezo a transmitir, me mira el primer medio minuto, me ve la camisa, que estoy despeinado, que tengo un grano, ya está, después se va hacia la escucha y se convierte en esa voz. Imagino un camionero, Ruta 3, ustedes saben de esta cosa, de esta letanía, de la ruta, de este plano y el océano, y son kilómetros y kilómetros, el tipo va manejando solo, y alguien le dice, hola, chabón, camionero, vas ahí, mañana van a ser tantos grados de temperatura, el tipo está comunicado con esa voz, abstraído. Eso es radio. Si viene por un teléfono, si viene por la radio, si tiene imagen, si no tiene imagen. La intención es la comunicación oral, ¿no? La compañía esa de la comunicación oral. Y eso sigue funcionando porque hay montones de cosas que no podemos hacer mirando una pantalla. Manejar, por ejemplo, es peligroso. Manejar una grúa, ni hablar. Manejar una máquina en el campo, un tractor. Entonces la gente... Ya se manejan solas. Me lo tenías que cagar. Van a hacer todo por nosotros. Yo coincido con eso. Pensaba que el gran cambio... Antes del final de... perdón. La teoría de... Fueron por el músculo, van a venir por la mente. Dale. Coincido con lo que decían. Pienso que el gran cambio fue del lugar de la escucha, ¿no? Donde antes había que compartir el tiempo mientras estaba saliendo, y ahora yo tengo lugares donde puedo agarrar programas de hace 4 meses, escucharlos cuando quiero y donde quiero. Es como el gran cambio en este avance tecnológico, del lado del público. Sí, perdón, para mí es raro igual. Ahí entiendo, para mí, cuando hablamos porque estamos hablando de podcast, por ejemplo, o de ir a escuchar un programa del pasado, para mí eso ya es otra cosa. Para mí la radio es en vivo. Es instantáneo. Es en vivo. Instantáneo. Hay una comunión, la llamada magia de la radio, si no es en vivo, no se produce. Pero bueno, es una opinión. No, se produce. Cuando yo escucho Las Malas y se referencia, y escucho un programa que los tipos se van a grabar al desierto de Texas, donde va hablando en una camioneta. Hay un artista mexicano que vive en Texas que busca los lugares donde murió un inmigrante ilegal, y con lo que quedó de él en el desierto construye un mausoleo con una cruz. En ese programa que yo escuché, que dura media hora, 40 minutos, yo iba en la camioneta con el tipo. La magia existe. Y fue grabado, y me dicen que fue grabado. No importa, es una obra de arte.
Ahora, hay una cosa de lo instantáneo, de sentir que el otro está del otro lado, que te dice, che, que anoche tenemos 5 grados bajo cero, y vos sos un sereno, que tiene que esperar hasta las 6 de la mañana para tomarse 2 horas el bondi, ir a la casa, y la radio es tu universo. Porque esa es la función de compañía. De esas 4 paredes, claro. ahí no vale el grabado. Porque ese tipo quiere escuchar a una persona que está con él de otro lado, en otro lugar, pero en el mismo momento. Y eso no se simula. Sí, yo quería retomar el tema de la magia de la radio. Para el tema si es en vivo, ¿no? Bueno, pero sí, me parece, al menos lo que pienso yo, si a alguien le interesa mi opinión, que cuando hay imagen del estudio, por ejemplo, ahí es donde se pierde realmente la magia. Si vos decís, estás al lado del artista, haces una ficción donde generás imágenes, si yo lo estoy viendo, por ahí me pierdo de generar esa imagen mental porque estoy viendo a 3 tipos sentados alrededor de una mesa. Hasta que dejo de mirarlos. Hasta que dejo de mirarlos y sigo cocinando y quedó ese parlante. Y los tipos me están contando una historia que es una narración oral, no es visual. Son 3 tipos delante de un micrófono, es re radio. Que los veo, no, televisión no hay una cámara siguiendo un auto que salta por una escarpada montaña y aparece una señorita con un gorro de coco. No, son 3 tipos hablando que te están contando esto. Vos te lo tenés que imaginar. Te lo vas a imaginar si lo cuentan bien, si lo cuentan mal no. Pero no depende mucho de la imagen, me parece. Lo que pasa es que ahí ya es la radio como tratando de competir con los nuevos medios, ¿no? Y es la radio ahora. Y sí, todas las radios tienen cámaras, prácticamente todas tienen tienen cámaras en sus estudios y están transmitiendo, además de por la frecuencia que tienen, por su aplicación y también transmiten por YouTube y así. Y utilizan muchas veces como cortes de fragmentos de los programas para utilizarlos en redes y ahí los tenés reproducidos entonces en imagen y eso eventualmente también se reproduce en televisión, entonces es un recurso también, medio un recurso promocional de la radio en un punto, ¿no? Y una opción de consumo, digo, si vos la querés escuchar, la escuchás, si la querés ver, también la podés ver. A mí me parece medio un embole todo lo que estamos hablando para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Si quieren nos vamos. No, la risa me lo confirmó. No, porque es técnico, está bueno, pero por ahí no, dice uno ya que estudia seguramente. Este quiere hacer radio, sí. Es al pedo, la radio se murió. Mentira. Claro, bien, ¿no? Esa, vamos ahí. ¿Tienen la teoría? No, todavía no. No, voy a hacer suspenso. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Eso es radio también. ¿Estamos bien de tiempo? Si vas a contar una teoría, yo cuento la de los locos y la radio. Bueno, los seres humanos, lo voy a hacer así con misterio, los seres humanos hace miles y miles de años dependíamos de nuestro físico, todo era físico, ¿no? Porque, todo lo que había que hacer, usábamos prácticamente todos los músculos para distintas actividades, por ahí no todos para las mismas, pero de alguna manera desarrollábamos para sobrevivir montones de cosas. Y de a poco, de esta sociedad, la humanidad, la revolución industrial y todo, fueron achicando el espacio muscular, por decirlo de alguna manera. Y hoy usamos muy pocos músculos, ¿no? Una de las actividades que requería de una motricidad fina, que era la escritura dactilográfica, que después pasó a las computadoras, ¿no? Que después terminó en el teléfono con esta actitud de 2 dedos pulgares, cuando escribíamos con todos los dedos. Ya estos 4 no, son los 2 pulgares. Están tomando conciencia, vamos achicando, ok, caminamos, movemos las piernas. Y algunos seres humanos, continúan desarrollando tareas que requieren de la motricidad y de lo muscular. Un artesano, por ejemplo, pero desarrolla una actividad que mueve casi siempre los mismos y
y únicos músculos. Hace 40.000, 50.000, 100.000 años teníamos que mover hasta el culo para sobrevivir. Todo, porque si no, no sobrevivías. Y hoy, el ser humano se volvió un músculo, se enferma, pide licencia, hay que indemnizarlo, mejor una máquina. Y hoy el 80 o 90% de las actividades industriales humanas están automatizadas. Es mejor una máquina para la organización, para el que maneja el cosmos, para Dios. ¿No? El mundo de las máquinas nos ha quitado la motricidad, porque no usamos los músculos. Ya tienen nuestra indefensión casi, porque no sabríamos defendernos en estado natural frente a grandes desafíos de las catástrofes, del cosmos, de la humanidad, de ejércitos, de la naturaleza. Perdimos el poder de la supervivencia muscular. Y ahora, a través de estos teléfonos, controlan prácticamente todo lo que hacemos. Hacemos lo que dice esto, lo que hay que hacer, lo que hay que comprar, lo que no hay que comprar, lo que tiene descuento, lo que no tiene descuento. Y todas nuestras mentes, la de más de la mitad de la humanidad, somos 7.000 millones, 5.000 o 4.500 millones de seres humanos, tienen conectividad, nos tienen atrapados acá. La pregunta es, así como lo hicieron con nuestros músculos, ¿lo harán con nuestras mentes? Chao. Chao. ¿Quién no sé? Bill Gates, Elon Musk. Se quieren quedar con todo. Juan, queda la tuya de los locos y la radio. No puedo, después de esto me parece que no puedo. No, es muy chiquito, realmente es muy chiquito. Un chiste muy malo antes. No, es muy pequeño y no, por supuesto no tiene este nivel de trascendencia, ¿no? Como lo que Lalo nos decía. Yo tengo la teoría de que hay una relación directa entre la cantidad de locos que escucha una radio y el éxito de esa radio. Cuando una radio logra que vayan locos a la puerta de la radio, es porque esa radio está funcionando bien. Porque los locos gustan de la radio, porque ¿qué hacen los locos? En general escuchan voces. Y se vinculan, claro. Creen que las voces de la radio les están hablando a ellos. Sí, claro. Me pasó en los 90 cuando sonaba mucho en la radio una canción de Ratones Paranoicos que se llamaba Isabel. Isabel venía a la radio. Me pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás llamando? No, la canción se llama así, Isabel. Y esto es real, no es chiste. Fíjate, podés hacer la estadística aquí en Comodoro también, Santiago, porque acá hay de haber locos también, me parece que hay. Sí. Okay. Doy fe. Sí, ¿no? El loco hospitalizado, obviamente, yo trabajé mucho con los colifatos, ¿no? En la radio, la colifata, son maravillosos, pero bueno, tienen un poder de comprensión diferente al nuestro. Hay como una inocencia, ¿no? Como ancestral en el loco que, como dije, hospitalizado, que toma medicación, digamos, está en un estado como en otro estado paralelo, y es muy de la radio. Es cierto, sí, funciona, y es como que entiende el otro mensaje, el metalenguaje. El loco no es que lo entienda, se mimetiza, es lo de las voces. Es genial, hay experiencias muy lindas con locos. La radio es sanadora, bueno, claramente la experiencia de la colifata lo dice, ¿no? Hablar, claro. ¿No? Somos habladores, y el ser humano, el gran invento del ser humano es la comunicación. Antes de que hubiese palabras, cuando éramos todavía más monos, ver a los monos. Este año estuve de nuevo en un lugar de mucho mono, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá. Ya me había pasado unos años antes,
Y cuando tenés ocasión de verlos, cuando ves la familia y todo, es muy loco, porque yo imagino que así éramos nosotros cuando todavía no podíamos hablar. Existe el manotazo, existe esto del empujar al hijo y al otro, existe el hacerle como un chiste y hacer una cosa, pero no hay palabras. El sacarnos los piojitos mutuamente. No, sacarse los piojos. Hay mucha cosa de humano en el mono, o nosotros tenemos muchas cosas de mono, ¿no? Entonces, el fenómeno fue la palabra, el hola, el tengo una idea, hice un hacha, te cuento cómo le puse la piedra al palo. Las primeras veces que se transmitieron ideas, tal vez muy sencillas, con muy pocas palabras, estaban iniciando esto que hoy vivimos, la era de las comunicaciones. Porque al transmitirse las ideas, hay una teoría de, ¿cómo se llaman de los que estudian huesos? Paleontología. Hay una teoría paleontológica, hay enterramientos o descubrimientos de huesos, por ejemplo, en el Tigris y en el Éufrates, el valle sagrado, donde un poco empiezan las ciudades y la civilización. En otro lugar, se llama creo que la colina de los huesos entre Portugal y España, y en algún otro lugar, donde diferentes columnas de diferentes antecedentes nuestros de humanos vivían sin conexión entre ellos, o sea, hay un fenómeno que es que se expande la laringe y la faringe, la cavidad bucal se agranda y el maxilar sale hacia afuera, se aumenta la masa cerebral. Y la teoría es que cuando empiezan a intercambiar ideas, se multiplican las neuronas. El hecho de que se comuniquen e intercambien la información hace que el cerebro empiece a trabajar de otra manera. Obviamente es una teoría de paleontólogo, pero a mí me suena muy creíble. Es decir, que el habla y el cerebro fueron evolucionando juntos. Y eso es la radio. Hablar, entendernos, contarnos una historia, qué nos pasa, si estamos angustiados, si estamos contentos, contar un chiste, contar un viaje, una peli, charlar con un amigo, con el hermano. Eso es la esencia del ser humano, es la palabra. Después la aprendimos a escribir, bueno, otra herramienta, pero al principio fue solo oral, no había grabador, no había papel, no había lapicera, no había ni letras, ni números, pero ya se comunicaban. Entonces, de alguna manera creo que ahí hay como algo medio sagradito en el habla, en yo trabajar de esto, en ser el hablador, en que estamos usando la herramienta humana más antigua. Bueno, justamente con eso, si le parece, le vamos a dar paso al público, si tiene algunas preguntas. Tenemos el proyecto de venir a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Empezó hace como un mes y medio, cuando me avisaron, Lalo, vas con Di Natale. Mucho no pude decir. No, nos pasa, es algo habitual que en distintos tipos de eventos coincidimos con personas en general con las cuales tenemos algún tipo de comunicación. Ya coincidimos en un par, Lalo. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí. Y algunos se repiten, y otros, a veces yo presento a alguien, a veces alguien me presenta a mí también. Muy lindo, y muchas gracias a Comodoro y a la Feria por esta invitación. Yo, porque empecé en radio y hice un poco de tele, hago un poco los programas de encuentro, pero nada, me siento cómodo, es como un carpintero tal vez de su carpintería, es algo del oficio. Creo que me amoldé y uno cuando ya, nada, es medio inexplicable, es algo que sucede y nada más. Pero no lo sé, la verdad que no lo sé. En mi caso diría, bueno, como decía antes, es un poco mi oficina. Siento que es lo que aprendí a hacer de una forma medio como, no del todo buscada, pero bueno, se me volvió mi oficio y elijo la radio. Por suerte hay alguna radio que me sigue eligiendo a mí, digamos. Eso es como, al mismo tiempo es un trabajo, ¿no? Entonces, si puedo trabajar en radio, si hay una radio que me permite trabajar, bueno, gracias, ¿no? Si puedo hacer algo que me gusta y me hace sentir más o menos
tranquilo conmigo mismo en una radio, bienvenido. ¿Qué pregunta? Calculo que no defraudar, que es algo que me ocurre en la vida también, ¿no? O sea que entiendo al oyente como a alguien de mi familia, a un amigo o a un ciudadano común, por el que no conozco mucho, pero hay tanta defraudación a nuestro alrededor que no está en mí el interés de defraudar. Por ahí sea eso, es algo muy chiquito, pero es muy grande a la vez. No sé, se me ocurrió esto cuando me lo preguntaste, ¿no? Antes. Conservar la honestidad con uno mismo, sobre todo. Yo creo que eso es lo que se transmite y lo que hace que alguien también pueda elegir escucharte. Es un trabajo cotidiano. Es escalofriante lo que decís, pero es verdad. Da un poco de miedo porque lo que pasa es esto, Lalo. Uno está en la radio, perdón que te interrumpí, pero ya te dejo. Uno en la radio está expuesto, aunque no lo parezca porque no te ven, pero uno está expuesto de una forma que no está expuesto en la televisión. Porque en la radio a lo mejor estás hablando 3 horas por día, todos los días, y entonces ahí sí se nota si tenés un día del orto, si tenés un día espectacular, qué te está pasando. Más allá de que lo cuentes o no, el que te escucha todos los días, si te presta atención, lamentablemente sí sabe mucho sobre tu vida. Es peligroso. Para que tengas una idea de lo peligroso que es, un día voy saliendo de Rock and Pop, Freire, y yo salía ya de noche en Animal de Radio, y el que estaba en la recepción me dice: voy a callar porque allá no ve. Me hace, ojo, nada, te marcan a alguien que está preguntando por vos insistentemente. Salgo y hay un pibe con un saco, vestido de negro, qué sé yo, joven, 20 y pico de años, y voy saliendo y me mira. Entonces, como me mira, lo miro. El tipo me mira. Y yo lo miro y me detengo un minuto por respeto, por esto también, de no defraudar. Sí, le digo, y se me acerca y se me pone acá y me dice: me llamaste. Y yo no dije Isabel ni Lucrecia, no dije nada. Igual lo podés llamar. Y estuvo varios días viniendo, bueno, después le pegaron. No, después no sé, se cansó. Porque el tema también es utilizar eso, el cansancio, como algo dilatar, porque hay gente que evidentemente tiene un problema. Sí, y después hay otro fenómeno que tiene que ver con aquella pregunta, los lugares donde la radio se prende con la térmica, o sea, un taller, una panadería, está puesta allá arriba, está puesta en Rivadavia, está puesta en la cooperativa, está puesta en Radio Continental, donde está puesta. Prenden la llave a la mañana y se prende esa radio. Y está todo el día. Se van, apagan y se apagan. Entonces, no es un rato nada. Y todo el día nos tienen en la oreja. No nos escuchan todo el tiempo. Obviamente, pasan miles de cosas. Eso debe generar un vínculo que no sé cuál es. Porque yo nunca escuché una radio todo el día, a las 8 horas que laburo, lo mismo, ¿no? Calculo que debe haber alguna explicación que tiene que ver con esto, con que se genera un vínculo medio como de familia, como de cotidianeidad, como de algo doméstico de todos los días, ¿no? La ley de medios es una respuesta política a un momento determinado, que fue la ley famosa del campo y de las retenciones. Cuando el gobierno quiere ordenar un poco al poder mediático, disciplinarlo, no lo sé. No dio resultado. Tenemos el tema con nosotros los argentinos, es que tenemos muy poco apego a las leyes. Nos encanta, debemos ser uno de los países con un código civil más extenso, de miles y miles y miles de leyes, y muy pocas se respetan, se cumplen. No dio resultado la ley de medios, y como fue una medida, yo creo, de tipo político, no de coyuntura y no de consenso, creo que esas leyes, no sé si es controlable la prensa o los medios, pero hay mucho poder en los medios. Entonces, si hay una ley de medios, tiene que ser una ley de mucho consenso, no de fricciones y rupturas. Tiene que ser de mucho consenso porque la tenemos que aceptar todos y después cumplirla.
cosa que en general no hacemos. Pero sería interesante que haya una reglamentación que proteja el derecho de muchísimas cosas, la intimidad de la gente, de los menores, de las minorías, el tema de la discriminación, el tema del monopolio. Hay montones de cosas que son nocivas para la sociedad, no lo decimos, no lo digo yo, ni el que inventó la ley de medios, nada. Es decir, es cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo moderno. Hay mucha invasión de los medios sobre el ser humano, sobre el individuo. Debiera haber algún tipo de normativa, o debiera haber una constitución que sin tener una ley precisa tuviera muy claros los derechos de las personas sobre estas cosas, como ocurre en otros países. Eso, no tengo una opinión muy formada, la verdad. Yo creo que es una discusión que está pendiente y que se va a volver a dar, seguramente más pronto que tarde. Habrá que ver, bueno, qué sucede este año, qué resultado terminan teniendo las elecciones y bueno, y el nuevo equilibrio de fuerzas que surja de ahí, me parece que va a condicionar las discusiones sobre un montón de temas, incluido ¿no? Incluido el de la ley de medios, que quedó, bueno, ahí como a mitad de camino. Hay un montón de cosas que efectivamente, me parece que un montón de temas alrededor del funcionamiento de los medios, como dice Lalo, que bueno, que hay que revisar y que deben ser discutidos. Pero bueno. Creo que una ley para mí son leyes fundacionales que atraviesan a la sociedad. Tienen que ser leyes que se pongan de acuerdo y cuando se firma, se firma. Porque si no, es una ley que saco para cambiar, digamos, ¿no? Cambio el mazo, o sea, cambia la vuelta, cambia la mano. Pero no cambia la esencia de la comunicación. Tenía alguien por aquí. Sí, lamentablemente tal vez sea así. Más gente hablando es como más cantidad de temas y de contenidos. Es cierto lo que decís. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Yo creo que esto de que hoy tenemos que escuchar 2 o 3 radios de las convencionales, también para saber qué pasa, porque si escucho una, me tira una onda. Si escucho la otra, lo que dijo esta está mal, es como digo yo. Creo que, y el hecho de que tengamos millones de emisores de contenido, que somos todos nosotros, creo que es un proceso de aprendizaje que nos va a enseñar a escuchar y a picar, a pescar de todo eso lo que es importante para cada uno de nosotros. Es una idea que me ocurre ahora que lo preguntaste, no lo tengo para nada pensado. Bueno, con el paso del tiempo, en algún momento fuimos todos consumidores y ahora todos somos generadores de contenidos, ¿no? Lo que pasa es que, ¿para quién generamos esos contenidos? No sé, ¿quién nos los paga? Digo, ¿qué negocio estamos haciendo? Después, me parece que es tan diversa y tan amplia la variedad de opciones de streamers, que bueno, podés encontrar una mesa de chicos y chicas que están hablando de cosas de la vida cotidiana, pero también tenés otros que hablan de política y de política dura, ¿no? Y que se meten con la actualidad. Entonces es cuestión, me parece, de bucear y encontrar la oferta que mejor te sirva para el tipo de contenido que estás buscando. Y después hay mucho de, te voy a dar los 5 tips que tu compañía telefónica no quiere que sepa. Claro. ¿Qué te va a decir? ¿Qué tiene? La Biblia tiene. Todo rapidito, ¿no? Y así. Por ahí cambió la onda. Nosotros somos de la época del efecto, ¿no? Todo era con efecto. Y si yo hoy te hago un programa, yo le saco todo el efecto. Es mi voz, alguna cosita, es como que yo cambié. Ahora me gusta simple. Me gustaba barroco, complejo, mucho efecto. Era una manera de llamar la atención en los 80. Yo fui un poco responsable de eso. Pero hoy trato de ser mucho más minimal, mucho más sencillo. Creo que son momentos también. Pero hay más recursos. Después, si somos más o menos creativos, y eso no... Hay mucha creatividad hoy. No sé si está en radio, pero hay mucha creatividad. Mucha creatividad audiovisual, sí, está en radio también. Pero la radio, Lalo, si puedo disentir acá, yo creo que esa cosa casi psicodélica, ¿no? de los 80, de los 90, ese juego surrealista, hoy no se practica mucho en radio. Ese barroco hoy es clásico, ¿no? Digamos, es como el clásico de la radio al que
no muchos vuelven hoy. Hoy te encontrás más con mesas de conversación. La mesa de conversación de 5, 6, 4 Claro. chicos, 2 chicas, 3 chicos, hablando de... Pero esa mesa de conversación ya tiene 30 años de historia. Sí. Digamos, ya no es una novedad. Sí. Al mismo tiempo, yo digo, sentiría más novedoso hoy escuchar esos cassettes que debes tener guardados en algún lado que una charla de 3 pibes que no sé, que están discutiendo sobre, no sé, El partido de River de ayer. sí, cualquier cosa. o bueno, sí, que se hace en la primera cita, aunque no sé, qué sé yo. La azafata cubana en el avión se murió. Y el personaje de la radio también, porque era la misma persona. Lo conté ayer o anteayer porque por una razón apareció el tema. En el velorio de Fernando Peña, que fue en la legislatura, yo fui con la negra. Me aparece Weinreich y me dice, Lalo, sí, vinieron 2 señoras, me las señala, que están ahí, 2 señoras de 70, como yo. Y me dicen, usted trabajaba con él, usted es el peladito de la tele, qué sé yo cuánto, pim, pam, pum, sí. ¿Sabe una cosa? Nosotros éramos oyentas de La Vereda Tropical, el programa que Milagros López tenía en Radio Nacional, que había tenido en Horizonte. La seguían desde que trazaba boleros, música tropical romántica, como Milagros López. Nunca fue Peña, nada, Milagros López. Y le dicen, y hoy nos enteramos por el diario que Milagros López, señala el cajón, era un señor. A mí, yo me acuerdo de esto y se me paran los pelos. Creo que a Weinreich también se le pararon los pelos cuando me lo contó. Eso es radio. No importa, es un mundo, el trópico, los boleros, Milagros López, una cubana, y la fantasía de esas 2 mujeres que venían de los Champs, no sé de dónde, a confirmar que era un hombre. Porque si no lo veían con sus propios ojos, no se lo podían contar a las vecinas. No tiene palabras. Peña es inexplicable. No, Milagros López, Peña, por el Orti, todo, Rick Alfredo. Mirá, es todo inexplicable para mí. Curioso porque justo ayer conversamos con la negra sobre Fernando Peña porque nos aparece en un informe, en el programa que estábamos presentando. Y nos preguntábamos qué lugar tendría hoy en los medios Fernando Peña. Y la verdad es que seguramente sería un momento complejo para el tipo de humor que Fernando hacía. No para Milagros López, pero sí para otros de sus personajes y para, su personaje teatral también, ¿no? Complicado. No entendí qué sería revolucionario. Entrenar. Entrenar el cuerpo. De manera de ir al gym, no creo. No. No lo sé. Depende para quién, ¿no? Tal vez la resistencia necesite un cuerpo. Y posiblemente la resistencia necesite de lo físico. De una cosa estoy seguro, la resistencia no es la oposición. La oposición es funcional al poder. La resistencia está por otro lado y nace en el under, nace en el subterráneo. O sea, primero debe ser clandestina, porque si no nunca llegás a organizarte. Imagínate, los chabones con toda la plata y los abogados que tienen no llegan ni a la esquina, ¿no? Entonces, la resistencia hipotéticamente requeriría en algún momento una resistencia pensada a la antigua, ¿no? Como la resistencia a la Segunda Guerra, la del Maquis, el Francia ante la Revolución Francesa. Digo, es subterránea, es gente que se mueve en las sombras. Y hoy eso es subversión. O sea, se lo planteas a cualquiera que está en el poder y te dice golpista, ¿entendés? Ya cambió. Igual me parece pero que creo que debe haber algún tipo de resistencia, porque el ser humano ha resistido al poder siempre. En los imperios, en las tribus de los indios, siempre estaba el que tenía el poder y el que por abajo venía. ¿No? Para sacárselo y convertirse en el poder, obviamente. Lo que pienso es que si para vos es revolucionario entrenar, y esa es tu revolución. Ok. Bueno, ya vinieron, ya no los usamos mucho. ¿Te imaginas sentados en una cosa, una computadora? Ahora ni siquiera ir al laburo, desde tu casa con la computadora, un embole.
qué sé yo, es raro, el mundo es raro, no me digan que no es raro. En una época éramos todos esclavos, ahora todos estamos en casa, no sabemos qué hacer. Es raro, claro. Y te pagan igual. Dios No mío, siempre. te pagan, no siempre, y no bien, obvio. Gracias, chicos. Agotamos el tiempo. ¿Algo para agregar, Juan, Lalo? Sí, Juan primero. No, bueno, muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Esperamos que lo hayan pasado bien y que nos inviten de vuelta. Juan y Natalia. Ha sido un placer, un público hermoso. Inviten en verano. Gracias. Muchas gracias. Juan y Natalia.